Pedro Fernández, el escándalo que lo alejó para siempre. ¿Traición, censura o huida? Pedro Fernández, el eterno aventurero, el ídolo de multitudes, el rostro que por décadas representó el alma de la música ranchera mexicana. Su voz, su presencia, su carisma, todo en él parecía destinado a la grandeza. Pero un día, sin previo aviso, desapareció. Como una sombra que se desvanece en la noche, Pedro dejó los escenarios, los reflectores, y con ello, una ola de incertidumbre y preguntas que hasta hoy siguen sin respuesta. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente? ¿Por qué abandonó repentinamente la telenovela hasta el fin del mundo en el momento más alto de su popularidad? ¿Fue una pelea con la producción? ¿Problemas de salud? ¿Presiones internas que lo obligaron a callar? Los rumores no tardaron en surgir, y algunos son más oscuros de lo que imaginas. Hay quienes aseguran que Pedro fue traicionado por aquellos en quienes más confiaba, que alguien dentro del medio le jugó sucio, orquestando una salida que lo dejaría expuesto y vulnerable. Otros, en cambio, afirman que fue censurado por atreverse a hablar demasiado, por negarse a seguir ciertas reglas del juego. Incluso se habla de una guerra silenciosa con altos mandos televisivos, un conflicto que lo habría dejado sin salida, y no solo fue el trabajo lo que empezó a tambalearse. Su vida personal también comenzó a dar señales de turbulencia. Fotografías filtradas, declaraciones contradictorias, un supuesto distanciamiento con su familia, y hasta teorías que hablan de una lucha interna con su propia identidad artística. ¿Estaba cansado de fingir? ¿Quería escapar de una imagen que ya no sentía como suya? En este video, vamos a adentrarnos en los archivos ocultos, en las entrevistas olvidadas, en los momentos incómodos que muchos prefieren no recordar. Revelaremos las llamadas secretas, los mensajes filtrados, y las declaraciones que nunca salieron al aire. Porque la historia de Pedro Fernández no es solo la de un artista brillante, sino la de un hombre enfrentado a un sistema que, quizás, quiso silenciarlo. Pero cuidado, lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre la manera en que ves a esta leyenda. Y no todo es lo que parece. Antes de comenzar, no olvides darle like a este video, suscribirte para más contenido exclusivo, y si quieres apoyar nuestro trabajo, envíanos un super thanks. Tus aportes nos ayudan a seguir investigando y contando esas historias que nadie más se atreve a contar. Quédate hasta el final, porque los últimos minutos te van a dejar sin aliento. La verdad sobre Pedro Fernández está más cerca de lo que imaginas. Vamos allá. Antes de que el mundo lo conociera como Pedro Fernández, antes de los reflectores, las giras internacionales y los premios, existía un niño de sonrisa tímida y voz prodigiosa llamado José Martín Cuevas Cobos. Nació el 28 de septiembre de 1969 en la cuna del mariachi, Guadalajara, Jalisco, una ciudad donde la música no es solo arte, es identidad, es herencia, es sangre. Desde que tuvo uso de razón, la música lo rodeaba como un susurro constante. No venía de una dinastía de artistas, pero sí de un hogar que celebraba la tradición, que cantaba con el alma y que valoraba profundamente las raíces mexicanas. Y en ese ambiente, el pequeño Martín encontró su primer amor, la música ranchera. A los 7 años, mientras otros niños jugaban en las calles, él ya afinaba su voz frente al espejo, soñando con escenarios imposibles. Su talento era tan evidente que su familia no pudo ignorarlo. Había algo en su voz que emocionaba, que tocaba una fibra sensible. Algo que no se aprende, algo que se nace. Inspirado por dos gigantes de la canción mexicana, Pedro Infante y Vicente Fernández, decidió forjar un camino propio con un nombre que lo homenajeara a ambos, Pedro Fernández. Así nació una estrella. No por accidente, no por impulso, sino por destino. En 1978, ese destino se manifestó con fuerza. Pedro grabó su primer álbum, La de la Mochila Azul. Lo que ocurrió después, ni siquiera él lo imaginaba. La canción principal se convirtió en un fenómeno nacional, un himno inocente que conectó con miles de niños y adultos. Su rostro, su voz y su estilo sencillo pero auténtico lo transformaron en un símbolo generacional. Y entonces, el cine tocó a su puerta. Su debut cinematográfico con La de la Mochila Azul fue un golpe de suerte y talento.
Interpretó a un niño soñador, dulce, honesto, tan cercano al Pedro real, que la línea entre personaje y persona se desdibujó. El público lo abrazó sin condiciones. Había nacido un ídolo infantil. Le siguieron películas como La niña de la mochila azul 2 y El oreja rajada, con las que Pedro consolidó su lugar en el corazón del país. Mientras otros artistas infantiles se apagaban con el paso del tiempo, él aprendía a reinventarse sin perder su esencia. En los años 80, Pedro dio un salto delicado pero decisivo. La transición de estrella infantil a artista adulto. Un camino lleno de riesgos, donde muchos se pierden. Pero él, con una madurez sorprendente, comenzó a grabar álbumes más sofisticados, a cantar sobre el amor, la nostalgia, el dolor. Su voz ya no era solo dulce, era profunda, poderosa, emocional, no se conformó con ser el niño que cantaba, y tampoco se encerró en un solo estilo. Su versatilidad lo llevó a explorar distintos géneros, y su carisma natural lo convirtió en un habitual de telenovelas y programas de variedades. Pedro crecía, y con él, crecía su público. En los años 90, su música adoptó un tono más íntimo y maduro. Canciones como Lo mucho que te quiero y Mi forma de sentir marcaron una nueva etapa en su carrera. Esta última, lanzada en 1993, se convirtió en uno de los mayores éxitos de su carrera, y aún hoy, décadas después, sigue siendo coreada por multitudes con la misma emoción que la primera vez. Y mientras el mundo cambiaba, Pedro se mantenía firme. Cambiaba de look, de estilo, de formato, pero nunca de pasión. Su conexión con el público era más fuerte que cualquier moda. Su incursión en el mundo de las telenovelas también fue clave en su evolución. Con papeles memorables, demostró que no solo era un gran cantante, sino también un actor capaz de emocionar y conectar con la audiencia. Su imagen de hombre íntegro, sencillo y familiar se fue forjando con cada nuevo proyecto. Su secreto fue simple, no aferrarse al pasado, pero jamás olvidarlo. Supo modernizar su arte sin traicionar su raíz. Esa es una de las razones por las cuales, incluso hoy, Pedro Fernández sigue siendo respetado por nuevas generaciones, sin perder el cariño de quienes lo vieron crecer. Pero este solo fue el comienzo. Porque tras la luz del éxito, vendrían años de sombras, decisiones difíciles, y momentos que pondrían en riesgo todo lo que había construido. En el próximo capítulo, nos adentraremos en los años de gloria, y los primeros temblores que anunciaban un giro inesperado. Dicen que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. En el caso de Pedro Fernández, esa mujer ha sido Rebeca Garza, su compañera de vida desde 1987. Una relación que ha sobrevivido al tiempo, a los cambios y, sobre todo, a la fama, esa fuerza implacable que todo lo transforma. Pedro Fernández, conocido por su sonrisa honesta y su imagen familiar, ha sido siempre muy reservado con respecto a su intimidad. A diferencia de otras estrellas, él prefirió blindar su hogar, protegerlo del ruido de los medios y del juicio del público. Pero incluso la muralla más fuerte puede agrietarse cuando las cámaras no se apagan nunca. Su historia de amor con Rebeca comenzó cuando él apenas daba sus primeros pasos como estrella juvenil. Mientras el mundo se rendía ante su voz, él ya sabía que quería algo más que aplausos. Quería construir una vida, una familia. Y lo hizo. Juntos han criado a 3 hijas, Osmara, Karina y Gema, alejadas del foco mediático, en un intento por preservar lo único que realmente le pertenece, su intimidad. Pero la fama, siempre insaciable, no perdona. A lo largo de los años, su matrimonio ha sido blanco de rumores constantes, algunos más maliciosos que otros. Se ha especulado sobre infidelidades, separaciones y celos, casi siempre sin pruebas, pero con un eco que retumba más fuerte que la verdad. En 2014, ese eco se convirtió en tormenta. Pedro se encontraba protagonizando la telenovela Hasta el fin del mundo junto a Marjorie de Sousa, cuando de pronto, de la noche a la mañana, anunció su salida del proyecto. El país entero quedó en shock. Los titulares se dispararon, Rebeca Garza obligó a Pedro a renunciar por celos, Pedro abandona telenovela por presión familiar. Los foros explotaron, y las redes sociales ardieron. La versión más difundida era que Rebeca no podía soportar las escenas románticas entre Pedro y su coestrella,
lo que habría generado tensiones tan intensas que él habría decidido dar un paso al costado. La historia era tan jugosa que se repetía como verdad absoluta. Pero Pedro, con el rostro cansado y la voz firme, salió a desmentirlo. Mi salud estaba en riesgo. No podía seguir así. No fue una decisión fácil, explicó en una entrevista televisiva. Pero las heridas ya estaban hechas. Su esposa fue atacada en medios y redes, sus hijas mencionadas con ligereza, como si no fueran personas reales, como si su dolor no contara. Pedro lo sintió todo. Y lo dijo sin rodeos. Las palabras pueden herir más que un golpe. Nos atacaron, nos juzgaron sin saber. Pero seguimos adelante porque lo nuestro es real. Esta frase no fue solo una defensa, fue una declaración de guerra contra el odio. Aquel momento marcó un antes y un después en su vida personal y pública. Fue el precio de defender lo más sagrado para él, su familia. En lugar de quebrarse, su matrimonio salió fortalecido. Rebeca, como siempre, se mantuvo en la sombra, firme, discreta, inquebrantable. Pedro siempre ha dicho que su mayor orgullo no son los premios, sino su hogar. Criar a sus hijas fuera del ojo público fue una misión constante. Ellas no son parte del espectáculo, y nunca quiso que lo fueran. Quiero que vivan una vida normal. Que puedan ser quienes quieran ser, no lo que los medios digan que deben ser, comentó alguna vez. Pero incluso los más fuertes tienen sus grietas. Aunque pocas veces lo ha admitido abiertamente, Pedro ha atravesado momentos de gran presión emocional. Periodos de silencio, de retiro, de apariciones esporádicas. La industria es dura. Y el alma, a veces, se cansa de ser fuerte. En algunas entrevistas, su mirada decía más que sus palabras. Hablaba despacio. Medía cada frase. Como si llevara un peso invisible. Algunos allegados han insinuado que, tras ciertos retiros, luchaba contra crisis emocionales, momentos en los que tuvo que apoyarse más que nunca en su fe y en su familia. Pedro es un hombre profundamente creyente. Ha dicho que su relación con Dios ha sido su ancla en medio de las tormentas. En un mundo donde la fama devora, él eligió creer. Creer en el amor, en la familia, en la redención. Y quizás por eso, su legado trasciende los escenarios, no es solo el niño de la mochila azul, ni el galán de telenovelas. Pedro Fernández es un hombre que ha amado, que ha sufrido, que ha resistido sin perder su esencia. Que eligió el silencio cuando pudo gritar y la lealtad cuando le ofrecían fama efímera. Su vida personal no es una telenovela. Es una historia real. Y por eso, vale más que 1000 titulares. El mundo del espectáculo suele deslumbrar con su brillo, pero detrás de las luces, de los escenarios imponentes y de las multitudes entregadas, existe una realidad que pocos quieren ver, la soledad del artista. Pedro Fernández, con más de 4 décadas de carrera, ha sido testigo y protagonista de esa dualidad. Desde muy joven, Pedro comprendió que el éxito puede ser tan volátil como un aplauso. Lo vivió en carne propia cuando, siendo apenas un niño, tocó la gloria con la de la mochila azul, convirtiéndose en ídolo nacional. Pero con el paso del tiempo, esa imagen angelical que lo llevó a la cima se transformó en un peso, en una sombra que lo seguía a todas partes. La transición de ídolo infantil a artista adulto no fue suave ni inmediata. En un medio que encasilla con facilidad, Pedro tuvo que romper su propia leyenda para poder construir una nueva. Cada paso era una batalla, contra los prejuicios, contra las comparaciones, contra el olvido. La gente quería seguir viendo al niño, pero yo ya no era ese niño, diría años más tarde, con la mirada cargada de melancolía. Reinventarse fue su consigna. Y lo hizo una y otra vez, con una disciplina férrea y una determinación admirable. Sin embargo, esa lucha constante también cobró factura. Porque detrás del artista incansable, había un hombre que también se agotaba, que también sufría, que también lloraba. El punto de quiebre llegó en 2014. Cuando Pedro anunció, sin previo aviso, su salida de la telenovela Hasta el fin del mundo, el público se quedó sin aliento. La noticia no solo sorprendió, sino que desencadenó una tormenta mediática sin precedentes. Los rumores no tardaron en aparecer.
Algunos apuntaron a su esposa, Rebeca Garza, acusándola de celos enfermizos. Otros hablaron de desacuerdos con la producción. Pero nadie imaginaba que la verdadera razón era mucho más humana y mucho más dolorosa. Pedro estaba física y emocionalmente colapsado. Tras meses de jornadas maratónicas, compromisos apretados y un ritmo inhumano, su cuerpo dijo basta. La fatiga no era solo cansancio, era un grito de auxilio. Comenzó a perder peso de manera alarmante, su ánimo se desplomó y su salud se resquebrajó. Había días en los que no podía ni sostenerme. Sentía que algo en mí se estaba rompiendo. Fue entonces cuando tomó una de las decisiones más difíciles de su vida, elegir su salud antes que su carrera. Pero el precio fue alto. Mientras él trataba de sanar, los medios lo despedazaban. Su familia fue arrastrada al escándalo, acusada, vilipendiada, malinterpretada. Las redes sociales se convirtieron en un tribunal implacable. En esos meses oscuros, Pedro conoció la otra cara de la fama, esa que no perdona debilidades, que exige sin piedad, que olvida que el ídolo también es humano. Fue un periodo de introspección profunda. De silencio, de oraciones, de abrazos que sostenían más que 1000 palabras. Su refugio fue, como siempre, su hogar. Rebeca y sus hijas fueron su ancla. Sin ellas, no sé si habría podido regresar. La vida también le ha mostrado su costado más cruel a través de la pérdida. La muerte de grandes amigos y colegas, como Joan Sebastián y Vicente Fernández, lo tocó de manera especial. Pedro ha confesado que estas despedidas lo hicieron reflexionar sobre el paso del tiempo y el valor real de lo que deja un artista más allá del escenario. Se van grandes voces, pero también se va una parte de uno. Porque con ellos compartí sueños, luchas, escenarios, vida. Cada pérdida fue un recordatorio de lo efímero. De que la fama no protege del dolor. De que, al final, todos volvemos a ser personas frágiles ante el destino. A pesar de todo, Pedro ha demostrado ser más fuerte que las circunstancias. Su regreso a los escenarios no fue solo profesional. Fue una declaración de resiliencia. De que el alma puede sanar, que el arte puede renacer y que el amor verdadero, el que se construye con años y con lucha, es capaz de resistir incluso la mirada más dura del mundo. En cada nota, en cada canción, hay una historia de superación. Pedro no solo canta. Pedro sobrevive con cada verso. Y esa es la parte de su leyenda que más inspira, la del hombre que no se rindió cuando todos creían que lo haría. A sus más de 4 décadas de carrera, Pedro Fernández sigue firme, con el mismo brillo en los ojos que tenía cuando, siendo apenas un niño, emocionaba a millones con su voz. Estamos en febrero de 2025, y lejos de retirarse o ceder espacio a la nostalgia, Pedro sigue creando, cantando y emocionando, demostrando que la pasión auténtica no conoce fecha de caducidad. En el terreno musical, Pedro ha sorprendido con nuevos lanzamientos que mezclan tradición con sutiles toques contemporáneos, sin perder esa esencia ranchera que lo ha definido. Aunque no busca competir con las tendencias del momento, su música continúa resonando fuerte en el corazón del público. Cada letra que canta parece nacer desde un lugar íntimo, casi sagrado, como si su alma hablara más que su voz. En la televisión, su presencia sigue siendo símbolo de respeto y carisma. Ha participado recientemente como mentor en programas de talentos, y ha sido invitado especial en espacios donde su experiencia, su calidez y su conexión con la audiencia lo han reafirmado como un ícono viviente. Pedro no ha perdido vigencia, ha sabido evolucionar sin traicionar su esencia. Sin embargo, vivir bajo el escrutinio constante de la fama no es tarea fácil. Pedro Fernández es consciente de que cada paso que da, cada palabra que pronuncia, puede ser interpretada de 1000 maneras distintas. Y aunque su estilo no es el del escándalo, su nombre ha estado envuelto, inevitablemente, en algunas controversias recientes. Una de las que sigue generando eco hasta hoy fue, sin duda, su abrupta salida en 2014 de la telenovela Hasta el fin del mundo. A pesar del tiempo transcurrido, el episodio sigue siendo objeto de debate, especialmente porque involucró no solo su carrera, sino también su esfera más íntima, su matrimonio con Rebeca Garza. Los rumores sobre supuestos celos por parte de su esposa fueron tan persistentes como injustos.
Rebeca fue retratada por algunos medios como una mujer posesiva, una figura que impedía la libertad artística de Pedro, algo que él mismo desmintió con firmeza. Aclaró que su retiro se debió al agotamiento físico, al desgaste extremo que lo puso al borde de una crisis de salud. Pero incluso con sus declaraciones, las dudas no desaparecieron por completo, ella sufrió más que nadie con esos ataques. Nadie imagina lo que fue leer tantas mentiras, sentirse juzgada sin voz ni defensa. Pedro defendió a su esposa no solo con palabras, sino con hechos, continuaron unidos, fortalecidos por la tormenta, demostrando que el amor verdadero no se desvanece bajo la presión mediática. Otro tema que ha causado opiniones divididas ha sido su visión sobre el futuro de la música ranchera. Como fiel defensor de las raíces mexicanas, Pedro ha alzado la voz en varias ocasiones para expresar su preocupación por cómo el género se está transformando bajo la influencia del pop, el reggaetón y otros ritmos comerciales. Aunque nunca ha mencionado nombres directamente, algunos artistas emergentes se sintieron aludidos. La discusión creció. ¿Estaba Pedro cerrándose a la evolución o simplemente protegiendo la autenticidad de un género que lleva en la sangre? No estoy en contra de que la música crezca, pero crecer no significa olvidar quiénes somos. A pesar de las críticas, su mensaje tocó fibras sensibles. Muchos veteranos del género lo respaldaron, mientras que nuevas generaciones comenzaron a verlo como un guardián de la tradición, alguien que, lejos de estancarse, busca mantener viva la llama de la identidad cultural. Otro episodio reciente puso a Pedro nuevamente en el foco de atención. Durante una presentación en vivo, realizó una broma que fue malinterpretada por parte del público. Las redes sociales, siempre listas para dictar sentencia, se encendieron con opiniones divididas. Algunos lo acusaron de insensibilidad, otros salieron en su defensa, asegurando que sus palabras habían sido sacadas de contexto. Pedro, con su habitual templanza, ofreció disculpas y aclaró que jamás tuvo la intención de ofender. El incidente sirvió como un recordatorio de que la fama en tiempos digitales es un arma de doble filo, donde cada gesto puede volverse viral y cada error, imperdonable. En el ámbito actoral, su negativa a aceptar papeles más atrevidos ha generado tanto elogios como críticas. Pedro ha dejado claro, en cada entrevista, que no se siente cómodo con escenas de alto contenido sensual o que comprometan su imagen familiar. No lo hace por capricho ni por temor, sino por coherencia con sus valores y respeto hacia su familia. Hay cosas que no necesito hacer para demostrar que soy actor. Prefiero decir no y dormir tranquilo. Esa postura le ha valido el respeto de muchos y el cuestionamiento de otros que consideran que, con ello, ha limitado su potencial artístico. Pero Pedro no busca ser todos los personajes del mundo. Él ha elegido ser fiel a sí mismo, y en un medio donde ceder es muchas veces sinónimo de avanzar, su firmeza es casi un acto de rebeldía y dignidad. Hoy, Pedro Fernández es mucho más que un cantante, actor o figura pública. Es una voz que ha atravesado generaciones, un testimonio vivo de disciplina, amor por el arte y lealtad a los suyos. A sus más de 50 años, sigue de pie, con el corazón lleno de canciones y la mirada firme en el horizonte. Su legado no está en las polémicas ni en los titulares. Está en cada escenario que ha pisado, en cada lágrima que ha provocado con sus letras, en cada familia que ha crecido con su música como banda sonora de vida. Y sobre todo, en su capacidad de seguir siendo él, un hombre sencillo con un talento inmenso, que nunca dejó de cantar, incluso cuando el alma le pedía silencio. Hablar del legado de Pedro Fernández es hablar de raíces, de identidad, de una voz que ha acompañado a México en cada etapa, en cada rincón y en cada corazón. Es adentrarse en una historia de constancia, talento y valores que han moldeado a un artista irrepetible y a un ser humano que ha sabido caminar con los pies firmes sobre el escenario y el alma en paz consigo mismo. Desde su irrupción en la escena musical a finales de los años 70, Pedro ha sido mucho más que un fenómeno infantil. Aquella ternura con la que, siendo apenas un niño, interpretaba la de la mochila azul no fue una chispa fugaz, sino el inicio de una llama que nunca se ha apagado. Hoy, casi 5 décadas después, su nombre sigue sonando con respeto y admiración en cada rincón donde la música mexicana tiene un lugar en el alma colectiva.
El peso de su legado musical no se mide solo en discos vendidos o premios ganados, sino en momentos compartidos, generaciones unidas, recuerdos atesorados. Pedro logró algo que pocos artistas alcanzan, ser parte del tejido emocional de un país. Cada canción suya es una postal del alma mexicana, amores que empiezan, corazones rotos, sueños de juventud y promesas que no se olvidan. Canciones como Amarte a la Antigua, Me Encantas, Mi Forma de Sentir o Yo No Fui son himnos que no envejecen. Que siguen siendo cantados con el mismo entusiasmo tanto por quienes crecieron con él como por jóvenes que descubren su música a través de padres, abuelos o plataformas digitales. Pedro ha sido, sin proponérselo, un puente entre generaciones. En un mundo donde la industria cambia a velocidades vertiginosas, él se mantuvo fiel a sus raíces, pero sin cerrarse a la evolución. Supo renovar su sonido, actualizar su presencia, adaptarse sin disfrazarse, manteniendo ese equilibrio sutil entre lo tradicional y lo moderno que lo convierte en una figura atemporal. Más allá de la música, Pedro también dejó una huella indeleble en el cine y la televisión. Sus películas de los años 80, como La Niña de la Mochila Azul, Vacaciones de Terror o Delincuente, marcaron a toda una generación. Aquellas producciones no eran simples historias infantiles, sino retratos vivos de una época, protagonizados por un joven que ya mostraba un carisma magnético y una entrega absoluta. En la televisión, Pedro se transformó en galán de telenovelas, presentador y hasta juez en concursos de talento, consolidándose como un rostro confiable y entrañable en los hogares mexicanos. Siempre con una sonrisa franca, siempre dispuesto a compartir lo que sabía con respeto y humildad. Pero si algo distingue a Pedro Fernández entre tantos artistas es su capacidad para mantener la estabilidad en un mundo donde el exceso y la exposición son moneda corriente. Su matrimonio con Rebeca Garza y su vida familiar han sido su refugio, su base, su inspiración. Lejos de los escándalos y los flashes innecesarios, Pedro ha sido un ejemplo de que la fama no tiene por qué llevar al desequilibrio. Con discreción, pero con convicción, ha mostrado que se puede ser un gran artista sin perder el rumbo, sin traicionar los valores que uno defiende. He elegido ser feliz antes que ser polémico. Lo que más me importa es lo que ven mis hijas cuando me miran a los ojos. En un mundo donde muchos sacrifican su esencia por un minuto de atención, Pedro eligió el camino más difícil y más valiente, el de la coherencia. Hoy, Pedro no solo representa la historia viva de la música mexicana, también es una inspiración para los artistas emergentes. Muchos jóvenes lo mencionan como un referente, no solo por su talento, sino por su ética, su perseverancia y su capacidad de reinventarse sin perder su esencia. En entrevistas, Pedro ha hablado con cariño y esperanza sobre las nuevas generaciones, animándolas a soñar en grande, a respetar su arte y a recordar siempre de dónde vienen. Su voz es hoy una guía, una especie de faro para quienes desean construir una carrera sólida y auténtica. Tal vez lo más conmovedor del legado de Pedro Fernández es que no está encerrado en vitrinas, ni guardado en estantes de premios. Está en las fiestas familiares, en las serenatas, en los karaokes, en las calles de los pueblos y en los barrios de las ciudades. Está en los recuerdos de infancia, en los primeros amores, en los corazones rotos y en las reconciliaciones. Cada vez que alguien canta una de sus canciones, está honrando no solo a un artista, sino a un hombre que ha vivido con integridad, que ha amado profundamente a su país y a su gente, que ha trabajado sin descanso por el arte que le dio sentido a su vida. Y aquí estamos, al final de un viaje que ha recorrido décadas de música, cine, emociones, controversias, victorias y valores inquebrantables. Un viaje que comenzó con la voz inocente de un niño vestido de charro y que hoy, casi medio siglo después, sigue resonando con fuerza y ternura en los corazones de millones de personas. Pedro Fernández no es solo un artista, es una leyenda viva, una parte inseparable del alma mexicana. A lo largo de estos capítulos, exploramos las luces y sombras de una carrera que ha sido tan vibrante como exigente. Conocimos sus inicios humildes, su ascenso meteórico, los desafíos de mantenerse vigente en un mundo que no perdona, y la valentía de ser fiel a sus convicciones incluso cuando todo alrededor gritaba cambio. Pedro nos enseñó que la fama puede ser pasajera, pero la autenticidad deja una huella que perdura para siempre.
Nos mostró que se puede triunfar sin traicionar los principios, que se puede vivir bajo el reflector sin perder el norte, y que el mayor acto de rebeldía en la industria del entretenimiento puede ser justamente ese. No ceder ante lo que no se alinea con el corazón. En cada canción suya hay una historia. En cada interpretación, una parte de México. Pedro Fernández ha sido la banda sonora de bodas, despedidas, fiestas patrias y tardes de nostalgia. Ha sido consuelo y alegría, compañía en soledad y celebración en comunidad. En un mundo que cambia tan rápido, él nos recordó el valor de lo permanente, la familia, las raíces, la pasión por el arte, el respeto por el público. Mientras otros se dejaban llevar por modas, él fue construyendo una carrera sólida, paso a paso, canción por canción, sin prisas, pero sin pausas. Este final no es un adiós. Es un punto y seguido. Porque Pedro Fernández sigue activo, sigue creando, sigue inspirando. Su historia no ha terminado, solo ha entrado en una nueva etapa. Y si algo hemos aprendido a lo largo de esta travesía, es que las verdaderas leyendas no desaparecen, se transforman, evolucionan, y permanecen vivas en la memoria y en el corazón del pueblo, y tú, que nos acompañaste en este recorrido, formas parte también de esta historia. Porque los ídolos viven gracias al amor de su público, y Pedro Fernández ha sido, es y será siempre un reflejo del cariño de su gente. Ahora te toca a ti. ¿Cuál de todas estas revelaciones te sorprendió más? ¿Te esperabas esas decisiones valientes, esos momentos de tensión, esas reflexiones profundas? ¿Crees que Pedro Fernández hizo lo correcto al defender sus valores? Incluso cuando eso significaba dejar proyectos importantes atrás. ¿Te gustaría verlo explorar nuevos géneros, o prefieres que siga fiel a su estilo de siempre? Queremos saberlo todo. Déjanos tu opinión en los comentarios, porque este canal es tuyo tanto como nuestro. Aquí, cada voz cuenta, cada perspectiva suma. Tu participación hace que estas historias cobren vida una vez más, y no lo olvides, suscríbete si todavía no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte los próximos capítulos de nuestras series más profundas y reveladoras. Dale like si este contenido tocó tu corazón. Nos vemos en el próximo video, con más relatos que te van a emocionar, inspirar y sorprender. Porque detrás de cada estrella, hay una historia que merece ser contada. Y aquí estamos para eso, para que la música, la verdad y la emoción nunca dejen de sonar. Hasta pronto, fans de la música mexicana.